De todos esos ruidos que investigaron, ¿qué pueden decir que es ruido chino? A ver qué nos dicen. Puede ser una mezcla de sonidos, un alboroto. De lo que consultaron, ¿qué es ruido? ¿Mm? Que un sonido no deseado. ¿Cómo? Desagradable. No te, no te escuché bien. ¿Sí lo escuchan ustedes a Steven? ¿Sí me escuchan chinos? Se fue Steven. Se fue Juan Lo escucho Francisco. recortado, profe. ¿A mí me escuchan entrecortado o lo escuchan entrecortado a Steven? A los dos, profes, que está lloviendo A los y dos. lo escucho entrecortado. Y Luis Enrique, A los dos, profe, también igual. ahí cómo me escuchan. Ahí ya bien. Bueno, entonces el ruido es una señal indeseada, ¿no? Realmente, ¿no? El ruido es generalmente es cualquier tipo de energía, ¿no? Que siempre va a estar presente en el canal, ¿no? Y un canal ideal pues no tiene ruido, pero eso es imposible, ¿no? El aire, el medio de transmisión, el cobre, ¿no? Siempre va a tener ruido. La interferencia es una señal que no necesariamente es ruido, que puede ser otro tipo de forma de comunicaciones, pero que está dentro de nuestro ancho de banda, ¿no? Listo, lo que les explicaba el viernes, ¿no? Si hacemos el transmisor FM en la banda de Tropicana, pues las personas que van a estar escuchando Tropicana en ese momento cuando funcione nuestro transmisor, no, no van a poder escucharlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando ese canal y entonces les estamos generando una interferencia, porque perfectamente puede ser nuestra señal audible, se puede transmitir música, se puede transmitir una charla, sin necesidad de que haya sonidos feos, ¿no? Sonidos indeseados, sonidos sin sentido. Puede ser correcta como en este momento, ¿no? Pero está ocupando una banda, un ancho de banda, un rango de frecuencias que lo tiene legalmente otra señal. ¿Listo? Bueno, dentro de todos esos ruidos que consultaron estaba el ruido térmico, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué era el ruido térmico? O más bien, ¿cómo se genera el ruido térmico? Chinos. Hola, pero no participen tanto, pues. Entonces, chinos, ¿sí están ahí? Yo lo escucho como entrecortado, profe, no sé si a mi internet. Y el resto, Yo igual, profe, es que acá mi internet hoy día está lentísimo, profe. sí. Ay, carambas. ¿Y Luis Enrique, si está ahí o se fue? Sí, profe, aquí estoy.
Pues, entonces, ¿qué es ruido térmico? No, profe, no sé, todavía no consulto toda esa pregunta. Bueno, ¿alguien ya consultó qué es el ruido térmico? No, profe. Oh, bueno, entonces el ruido térmico es el ruido generado dentro del dispositivo, ¿no? Normalmente se genera por el uso de los componentes electrónicos, de los sistemas de comunicaciones, de los sistemas de control, de los dispositivos discretos, porque realmente cuando se energiza hay circulación de electrones y al haber, ustedes saben, pues al haber circulación de electrones por cualquier tipo de medio, existe calentamiento, ¿no? Entonces por eso se llama ruido térmico. Eh, Dentro del ruido térmico hay un concepto, chinos, que es la potencia del ruido, ¿no? ¿Listo? La potencia del ruido se puede definir con esta fórmula, chinos. ¿Listo? Donde n es la potencia del ruido, la potencia del ruido, y seguramente viene en watts, o también la podemos expresar en decibeles o en dBms. ¿Listo? Bueno, K. ¿Qué es K? Es la constante de Boltzmann. Boltzmann. ¿Listo? Que esa constante es 1.38 por 10 a la menos 23 julios sobre Kelvin. ¿Listo? Y B es el ancho de banda, ¿no? ¿Listo? ¿Y ese viene en qué? A ver, el ancho de banda, ¿en qué viene? Chinos. Eso, Chinos. eso viene en En Hertz. decibeles. En Hertz. En Hertz. Oh, en Hertz. El ancho de banda viene en Hertz. ¿Listo? La capacidad del canal viene en, eh, ¿cómo es? En BPS. ¿Listo? Entonces tengo, con esa formulita, puedo, me falta algo también. La temperatura viene en grados Kelvin. ¿Listo? En grados Kelvin, que es una, eh, un tipo de representación de temperatura universal, ¿no? ¿Listo? Entonces, cuando empieza a haber circulación de electrones, pues empieza a recalentar o a calentar nomás, no a recalentar, sino a calentar el dispositivo, el sistema, y se genera una potencia de ruido. ¿Listo? Entonces hagamos un ejemplo, chinos. Esperan. Si estamos a cero, a 0 grados centígrados más bien, a 0 grados centígrados, ¿listo? Y tenemos un ancho de banda pongámosle de 1 mega. ¿Cuánto será entonces la potencia del ruido, chicos? Entonces, rápidamente, estamos a cero, ¿no? ¿Listo? Entonces, la potencia del ruido es igual a 1.38 por 10 a la menos 23 por la temperatura, ¿no? Entonces, los 0 grados centígrados son 273 Kelvin
¿Listo? Y el ancho de banda es 10 a la 6 Hz. ¿Listo? ¿Cuánto da eso, chinos? Entonces, si lo hacemos en la calculadora, ¿cuánto nos daría? A ver, hagámoslo de rapidez. Entonces me daría 1.38 por 273 por 1.000.000. 2, 3. Esto es igual a, a 30. Bueno, y eso que sería por 10 a la menos 17, ¿no? ¿Listo? Entonces me daría, eso me da 37, 67, 40, triple cero por 10 a la menos 17. ¿Cuánto da eso, chinos? Entonces, esto me queda por 10 elevado a la menos 17. ¿Dónde está este? Aquí. Entonces, borremos este. ¿Cuánto les dio, chinos, ustedes? Eso me da 3.7 nano. Sí, 3.7 nanowatts. ¿Listo? O sea, eso es una vaina eh, imperceptible, ¿no? Nanowatts. Entonces, ¿cómo sería en decibeles, chinos? ¿Cuánto sería el n o esa potencia en decibeles? Sería 10 logaritmo en base 10 de 3.7 por 10 a la menos 9. ¿Listo? ¿Cuánto da eso, chinos? Esto me queda. Entonces esto me queda ahí. Ahora sí, logaritmo de la. ¿Cuánto da ese, chinos? 3.17. Menos 84.31. sí, profe, eso me da. ¿Cuánto? Menos 84.31. Menos 84 y me da menos 16. ¿Cómo? Ah, A no, mí, no, no, es que es 3.7, ¿no? Sí, 3.7 por 10 a la menos 9, ¿no? Sí, espérate, yo lo tengo 3.17. Por 10 a la menos 9, ¿no? A menos 9. Menos 8.4, ¿no? Menos 84.3 me da. Menos 84, sí. Sí, Punto profe, eso da. 31, ¿qué? Decibeles, ¿no? Listo. ¿Y Decibeles. en dBm cuánto da, chinos? Es 10 logaritmo base 10 de 3.7 por 10 a la menos 9 sobre 10 a la menos 3, que es un milivatio. ¿Cuánto sería eso entonces, chinos? Eso me queda 10 logaritmo en base 10 de 3.7 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿cuánto me da eso?
Menos 54.31. Ujú. Menos 54.31 dBm. Listo, chinos. Estuvo, ¿no? Facilito. Esa fórmula facilita. ¿Listo? Esta fórmula nos genera otra. Y es el voltaje del ruido. ¿Listo? Entonces, del ruido. ¿Listo? Entonces, si tengo que N es igual a KTB, ¿listo? Esto es una potencia. ¿Listo? ¿Cómo hago para incluir ahí el ruido? Entonces, si la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre resistencia, entonces podríamos asumir que en un circuito, ¿listo? Donde este es el voltaje de la fuente, esta es la resistencia interna y esta es la resistencia de carga. Entonces, aquí el voltaje que se va a generar, el voltaje del ruido, se debe a esa resistencia y sería igual a ¿qué? ¿Listo? Entonces ese voltaje eh, del ruido, el Bn, sería igual al voltaje en la fuente al cuadrado sobre 2, así sería mejor. Voy a escribirlo bonito. Sería el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, y esto sería igual a la potencia. Y sería igual a N. Entonces despejemos el voltaje, chinos. Entonces, ¿a qué sería igual el voltaje? Entonces sabemos que el voltaje en la fuente al cuadrado sobre 4R es igual a KTB. Por lo tanto, el voltaje, aquí no es así, el voltaje sería igual a la raíz cuadrada de 4 KTBR. ¿Listo? Entonces, podríamos deducir a través de esa misma fórmula el voltaje que consume eh, ¿cómo es? El ruido. Que sería también ínfimo, ¿no? Si, imagínense si nos da la potencia del ruido nos da de 3.7 nanowatts. Entonces el voltaje nos daría del orden de los nanovoltios también, ¿no? Inclusive podría ser más pequeño. ¿Listo? Bueno. Sigamos entonces. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, sigamos con la relación señal a ruido. ¿Listo? El SN, que es la relación señal a ruido. Y realmente SN es igual a la potencia de la señal sobre la potencia del ruido. Esto creo que ya lo habíamos pillado, ¿no? Esto sería adimensional, ¿no? Es realmente una ganancia, ¿no? Es una ganancia, ¿listo? ¿Cómo sería en decibeles? Entonces, el SN en decibeles sería igual a 10 logaritmo en base 10 de la relación señal a ruido adimensional. Y listo, chinos, ¿no? Ahora, si sé, por ejemplo, entonces, si la potencia
de la señal, ¿listo? O no lo pongamos así, pongámosle así. Si S, que es la potencia de la señal, es igual al voltaje de entrada al cuadrado sobre una resistencia, y la potencia del ruido es igual al voltaje de salida, o no, voltaje de salida no, el voltaje del ruido al cuadrado sobre la misma resistencia, porque se puede generar, esto se puede generar sobre el mismo circuito. Entonces la relación señal a ruido nos queda que es BI al cuadrado sobre BN al cuadrado. ¿Listo? Y esto lo podemos escribir así, BI sobre BN al cuadrado. Entonces, también podría escribir la relación señal a ruido en decibeles, como 20 logaritmo en base 10 de voltaje de entrada sobre el voltaje del ruido. ¿Listo? Ese 2 pasa a multiplicar, ¿no? Porque se puede bajar en un logaritmo. ¿Listo? Entonces ahí obtendría yo la potencia, o más bien la relación señal a ruido en decibeles. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a otro tema. ¿Ya copiaron todo esto? Sí, profe. Bueno, entonces sigamos con otro tema, que es el factor de ruido. El factor de ruido y la cifra de ruido. ¿Listo? Que son muy parecidos. ¿Listo? El factor de ruido, F, es igual a la relación señal a ruido en la entrada. ¿Listo? Aquí pongámosle I. ¿Listo? Aquí es en la entrada. Sobre la relación señal a ruido en la salida. En la salida. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que esto es como si fuera en la fuente, y esta es en la carga. ¿Listo? O en el receptor, pues. ¿Listo? Entonces, esa relación, esa división entre relaciones señales a ruido se conoce como el factor de ruido. ¿Listo? Este factor de ruido, ¿cómo debe ser, chinos? Este factor de ruido debe ser pequeñito o debe ser grande. ¿Cómo debe ser? ¿Qué creen ustedes? Pero eso depende, pues, ¿no? Del valor de salida, ¿no? No, claro, pero ¿ustedes qué creen? Pues a ver, mirando la fórmula. ¿Cómo debe ser? Pequeño, ¿no? ¿Sí? Pequeñito, menor a 1. Sí, supongo. Sí, sí, ¿Sí? profe. Espera, entonces les pregunto, chinos. Si yo tengo una relación señal a ruido buena en la entrada, por ejemplo, que sea de 1000, la potencia de la señal es 1000 veces más grande que la potencia del ruido. Es bueno, ¿no? ¿Listo? Es de 30 decibeles, más o menos. Listo. Ahora sí, en la carga o en el receptor puede ser eh, la potencia de la señal siempre va a ser más pequeña, ¿no? ¿Listo? Pero el ideal es que sea casi lo mismo, ¿no? ¿Listo? Si yo tengo en la salida una potencia de 1000, tal y como en la entrada, es porque el sistema pues se amplificó, se filtró, no se perdió tanto, o la relación, más bien, entre el voltaje de la fuente, la potencia de la fuente más bien, y la potencia del ruido se mantuvo, ¿no? Porque
Si se atenúa gracias al medio, por los diferentes tipos de interferencias, ¿no? De perturbaciones que puede tener el sistema, se atenuó el, como les digo, la potencia de la señal, pero también se atenuó el ruido. Entonces, esa relación, esa F, puede ser uno, ¿no, chinos? ¿Listo? Puede ser uno. Entonces, no es que necesariamente puede ser menor a uno, o puede ser muy grande. Por ejemplo, si es 10, ¿qué significa que es 10? Que se atenuó hartísimo, ¿no? Si yo tengo una potencia, una relación señal a ruido de 1000 y llegó 100, es decir, que se atenuó 10 veces, realmente el canal o el sistema de comunicaciones, en cuanto a su relación señal al ruido, pues está mal, ¿no? Listo, entonces esta F se desea que sea aproximadamente 1, ¿no? ¿Listo? Si es menor a 1, ¿qué estoy diciendo, chinos? Si es menor a 1, lo que estoy diciendo es que la relación señal a ruido en la salida es mayor que la relación señal a ruido a la entrada, y eso es excelente, pues, ¿no? Yo tengo una potencia, una relación señal a ruido de 1000, y en la salida llegó de 10.000, se aumentó en 10 veces, ¿no? Es como si lo hubiera multiplicado, le hubiera amplificado en 10 veces, y eso es muy importante, muy, muy pertinente, ¿no? Pero realmente eso no pasa, pues. ¿Listo? Ahora, como les dije, si esa F es 10, es 100, es grande, es porque la relación señal a ruido en la salida está muy pequeñita. Entonces, entre más pequeñita sea eso, ¿qué significa? Que hay mayor atenuación, mayores pérdidas, ¿no? ¿Listo? Bueno, ahora, la cifra de ruido, que se llama NF, ¿listo? Cifra de ruido es simplemente el logaritmo en base 10 de F, y se escribe en decibeles. ¿Listo? Esta viene en decibeles. Es simplemente escribirlo en decibeles. ¿Listo? Entonces, ahora pregunto, ¿cuánto es el logaritmo de 1, chinos? 0. Es 0, ¿no? ¿Listo? El logaritmo de 1 es 0. Entonces, cuando esa cifra de ruido se acerca a 0 es porque pues, el sistema puede estar bien. Listo, ahora sí. ¿Qué pasa si esa cifra de ruido es negativa? Porque puede dar negativa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Chinos, chinos. ¿Si están ahí? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. ¿cuánto es? ¿Qué pasa si esa NF me da negativo? ¿Qué pasa? Significa que ¿Que hay pérdidas? No, ¿por qué? No No, sé. no, 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 es que no sé, no. Analiza. Significa que la F es menor a 1. Por ejemplo, que sea 0.1. El logaritmo de 0.1 es un número negativo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo un número negativo ahí, ¿listo? Lo que estoy haciendo es que la relación señal a ruido en la entrada es más chiquita que la relación señal a ruido en la salida. Entonces, es bueno, chinos. ¿Listo? Cuando la cifra de ruido me da negativo, significa que el sistema está
Bueno, pues teóricamente se amplificó la señal, ¿no? ¿Listo? Si tenía inicialmente 1000 en la entrada y tengo 10.000 en la salida, la f me da de 0.1. El logaritmo en base 10 de 0.1 es negativo. ¿Listo? Es negativo, entonces no necesariamente es que haya pérdidas analizando. Ahora, lo contrario. ¿Qué pasa si esa relación, esa cifra de ruido es positiva? Por ejemplo, que me dé 4, 5. ¿Cuánto es? A ver. ¿Qué pasa más bien? ¿Cuánto es? No, ¿qué pasa con el sistema? ¿Se amplifica de igual manera? No. Si me da un número positivo que me dé, por ejemplo, 4, 5, lo que sea, significa que la f es un número mayor que 1. ¿Listo? El logaritmo en base 10 de 10 es 1. ¿Listo? Aquí me faltó el 10, ¿cierto? No se olviden, es 10 logaritmo en base 10. Entonces, logaritmo en base 10 de 10 es 1. 1 por 10 es 10. Entonces, si la NF da positiva, me da un 10, significa que la F es mayor que 1. Ahora, si la F es mayor que 1, ¿qué significa? Que la relación señal a ruido en la salida es más chiquita que la relación señal a ruido en la entrada. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que están ahí, si uno puede decir, no, pues está habiendo pérdidas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la salida hay menos potencia o menos ganancia de potencia que en la entrada. ¿Listo? Entonces, ahí es para analizar ese pedacito también. ¿Listo? Bueno, chinos, ahora sí, vámonos para hacer unos ejercicios con la fórmula de Friis, chinos. ¿Listo? La fórmula de Friis. La fórmula de Friis es una fórmula que relaciona eh, sí, mejor, ¿no? Aquí hay una antena. Aquí hay otra antena. Y aquí hay otra antena, chinos. ¿Listo? Entonces cada una tiene su F. F1, por ejemplo. F2. F3, ¿listo? Entonces tiene su eh, factor de ruido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la relación entre la estación 1, por ejemplo, y la estación 3? ¿Cómo sería entonces, chinos, la relación? Si tengo que retransmitir. Entonces existe una fórmula, chinos, que es la fórmula de Friis. Y es la siguiente, nos dice que el F de T, ¿listo? El factor de ruido total es igual al factor de ruido inicial, el primero, más el factor de ruido 2 menos 1 sobre la ganancia 1, la ganancia que tiene la antena, 1, más F2 menos 1 sobre la ganancia 1 por la ganancia 2, la ganancia de la antena 1 por la ganancia de la antena 2, más Fn, ¿listo? Aquí no sería F2, sino aquí sería F3, ¿no? ¿Listo? Aquí sería Fn menos 1 dividido entre ¿qué? Entre A1, A1,
a 2 por hasta a n menos 1. ¿Listo? Entonces, las ganancias hasta la penúltima antena. ¿Listo? Esta sería la penúltima antena. ¿Listo? Entonces, ese factor de ruido, como se pueden dar cuenta, es directamente proporcional al primero, ¿no? Porque estos de aquí, esos van a tender a ser 0, ¿no? O son chiquitos por esas ganancias, ¿no? Las ganancias de las antenas no deben ser pequeñas, ¿no? Deben ser grandes. ¿Por qué? Porque pues una antena es la estación o a través de una antena se repite, se amplifica la señal, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese factor de ruido total es muy importante en cuanto a la primera estación, ¿no? A la estación original, ¿no? ¿Listo? Entonces, existe esta formulita, la fórmula de Fries. ¿Listo? También la podemos escribir en formato de cifra de ruido total, ¿no? El factor de ruido total es el FT y el NFT es la cifra de ruido total, pero en decibeles, que sería 10 logaritmo en base 10 de F. ¿Listo? Listo. Es sencillito.